Señor Jorge Vázquez, gracias por concedernos esta entrevista. En cuanto al comunicado que ustedes emitieron y que circulan a través de las redes sociales, usted, como vocero de los grupos de autodefensas legítimos, están lanzando un ultimátum al gobierno federal para que capture a quienes ustedes identifican como los Viagras. ¿Quiénes son los Viagras, señor Vázquez? Hola, buenas tardes, Priscila. Antes que todo, buenas tardes. Mira, los Viagras es lo mismo que en las redes he estado manejando como el grupo de los H3, pero nosotros sabemos que quien realmente ha formado este cártel es este grupo de hermanos conocidos como los Viagras, los hermanos Sierra Santana, que sí, los hermanos Sierra Santana son originarios de Pinzándaro, municipio de Buenavista, carretera Patzingán-Aguililla. Ahí es donde está la población y es donde son ellos originarios. Estas personas a los que ustedes identifican como los Viagras, ¿son integrantes de los Caballeros Templarios? ¿Eran integrantes de los Caballeros Templarios o eran un cártel independiente a los Caballeros Templarios? Ellos, hasta donde sabemos, eran parte de los Caballeros Templarios. Ellos controlaban una región entre Guerrero y Michoacán. Por ahí en las redes circula un video donde uno de ellos está recibiendo instrucciones de Servando Gómez, alias La Tuta, donde le está mandando según se puede desprender de la conversación en el video, a que ejecute a un grupo que parece que están teniendo problemas con ellos. Señor Vázquez, estas personas integrantes de los Viagras, valga la redundancia, ¿también son integrantes de la nueva Fuerza Rural de Michoacán? Así es. Lo que nosotros consideramos que son parte del cártel de los Viagras, estaría incluido Beto Gutiérrez, o el comandante 5, o el tragabalas, que también le dicen. Él ahora mismo es el comandante de la Fuerza Rural en Tepalcatepec y es comandante también del grupo el G250, que supuestamente andan en la sierra tratando de atrapar a La Tuta. Beto Gutiérrez es originario de Tepalcatepec, ya ni siquiera se le permite la entrada a Tepalcatepec, por lo menos no armado. Él está compitiendo en cuanto a denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público Federal con otro de lo que consideramos también parte de este cártel de los Viagras, que sería Fructuoso Comparán Rodríguez, que es comandante de la Policía Rural o de la Fuerza Rural Estatal en Aguililla, Michoacán. Así también como Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, que también es uno de los comandantes del G250, del grupo especial que dicen ellos, o de élite, que anda también en la sierra. Y otro de los integrantes es Luis Antonio Torres, alias Simón o el Americano, o Simón el Americano. Esas son las personas que sabemos que están constituyendo este cártel, y todos ellos forman parte de la Fuerza Rural. Señor Vázquez, en este mismo comunicado que ustedes difundieron a través de las redes sociales, también mencionan que el gobierno tiene pruebas precisamente de que estas personas están vinculadas al crimen organizado. En este sentido, estas personas que usted acaba de mencionar y otras tantas que no mencionó, entonces asumimos que, de acuerdo con sus declaraciones, el gobierno sabe que estas personas son delincuentes y aún así están como mandos de la Fuerza Rural. Así es. La verdad es que nosotros no estamos dentro del gobierno y no sabemos cómo circula la información entre las diferentes dependencias. Como decía, ante los ministerios públicos sabemos que existen todas estas demandas hacia esta gente y otros más que no mencionamos aquí. Los que mencionaba son solamente gente que ostenta cargos de comandantes, digamos, dentro de esta Fuerza Rural Estatal. No sé si el comisionado Castillo sepa de todas estas denuncias, ¿verdad? Yo quiero pensar que no lo sabe, porque de lo contrario sería terrible pensar que lo sabe y ha impuesto a esta gente como comandantes
en esta Fuerza Rural Estatal. Pero sí tenemos conocimiento que ante el Ministerio Público existen infinidad de demandas hacia todos ellos y otros más que no están en la lista. Señor Vázquez, bueno, usted ya nos acaba de informar quiénes son este cártel denominado Los Viagras. A la opinión pública muchas veces le es confuso entender porque se mencionan varios cárteles o varios grupos delictivos ahí en Michoacán, como el denominado Cártel H3 de Simón Torres, alias el Americano, Los Viagras, y también están mencionando que pues continúa la presencia de los Caballeros Templarios en Michoacán. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Muy bien, mira, lo del H3 es, digamos, como se ha estado manejando el nombre de este cártel en las redes sociales principalmente, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, estamos hablando del cártel de los Viagras, que es lo, como entendemos nosotros que están constituidos. Digo, aunque las redes pues se maneja mucho que es el H3. En cuanto a los Caballeros Templarios, todavía están en activo, siguen células de Caballeros Templarios. No sé si alguno de ellos se haya escindido del tronco principal y tengan otro nombre, ¿verdad? Eso es difícil de saber, no tenemos esa información todavía, ¿no? De si están por libre o siguen siendo Caballeros Templarios. Yo quiero pensar que siguen siendo Caballeros Templarios. No es verdad como las declaraciones que hacía Beto Gutiérrez o el comandante Cinco Tragabalas, donde en una entrevista decía que Servando Gómez, alias La Tuta, andaba en un burro solo por el cerro pidiendo comida y dinero prestado, ¿no? O sea, es una barbaridad, o sea, es una estupidez de decir esa parte, ¿no? Eso por supuesto que no es así y solamente tenemos que remitirnos a la información que tenemos, o sea, ¿cuántos caballeros templarios han sido detenidos? Como decía el doctor Mireles, hay más autodefensas detenidos que caballeros templarios, ¿verdad? Entonces es una estupidez pensar que los caballeros templarios ya no están en el estado de Michoacán. En ese sentido, señor Vázquez, las declaraciones que hizo el procurador de Michoacán, que el 98% de los caballeros templarios pues ya estaba prácticamente desintegrado ahí en Michoacán. ¿Qué dice usted al respecto? Pues no sé, primero habría que preguntarnos si sabe de matemáticas este hombre, ¿no? Si sabe lo que significa un 98%, ¿verdad? Y lo otro, pues, les digo, no sé de dónde puede obtener esa información, esas cifras. O sea, es algo risible, es una estupidez. Porque antes del movimiento de las autodefensas y en algún medio de comunicación por ahí se sabía y se calculaba que los grupos de los caballeros templarios eran más de 10,000, ¿verdad? Entre 10 y 15,000. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está todo el armamento? ¿Dónde están todos esos recursos que alcanzaron a amasar durante los años que tuvieron el control total del Estado? O sea, no. El subprocurador, igual que desgraciadamente todos nuestros funcionarios y políticos, creen que por mencionar una cifra y mencionarla muchas veces se convierte en realidad. No puedo decir de por qué ese hombre dice 98%. Habría que preguntarle sobre matemáticas primero, ¿no? Señor Vázquez, entonces los caballeros templarios continúan operando en Michoacán. Sí, han mantenido un perfil bastante bajo. La verdad sí es así. No sé, desconozco su estrategia, pero yo estoy convencido de que siguen estando en el estado y están bastante fuertes. Señor Vázquez, asimismo usted en el comunicado que emitió a nombre de los autodefensas legítimos de Michoacán, informó también que las extorsiones y las ejecuciones y la violencia continúan en Michoacán. ¿Quiénes están ejerciendo ahora esta violencia, ya que usted nos menciona pues que los caballeros templarios están trabajando con un perfil bajo? ¿Son ellos quienes continúan ejerciendo esta violencia o son otras personas? ¿Quiénes están cometiendo esta violencia? Bueno, esa es una pregunta harto difícil, ¿verdad? Solamente podemos especular porque no somos testigos de lo que sucede, pero sí hay cosas que podemos averiguar de forma lógica. Si hay una población, vamos a poner la población de Apatzingán, donde está bajo el control de la fuerza rural y ellos están diciendo que ya no hay caballeros templarios en Apatzingán y está viendo ejecutados, entonces ¿quién los está ejecutando? Pues tendríamos que pensar que son esta gente del cártel de los Viagras que ahora está con la fuerza rural, ¿o no?
Es lo lógico de pensar. Si hay una ejecución en una población donde no hay fuerza rural, pues tendríamos que sospechar que los caballeros templarios siguen ahí y ahora ellos en ese lugar son los que realizan esas ejecuciones. No podemos generalizar cada muerto que ha habido en el Estado durante estos últimos semanas y meses de que todos sean de la misma autoría, por decirlo así. Hay mucho engaño, hay mucha confusión, pero solamente podemos especular de quién lo está haciendo. Ahora, sí, donde está la fuerza rural establecida y que son los que tienen el control de todo, pues son el sospechoso lógico. Y más cuando algunos de estas muertes o gente levantada han ido acompañados de una denuncia ante un ministerio público. Señor Vázquez, para ser más precisos, ¿ustedes han tenido información o denuncias por parte de los ciudadanos ahí de Michoacán en el sentido de estar siendo víctimas de extorsiones o amenazas por parte de los integrantes de la nueva fuerza rural? Así es, y algo triste en uno de los casos donde, bueno, te lo puedo decir, en Aguililla, Michoacán, alguien presentaba una denuncia en contra de Adalberto Fructuoso Comparán, ante el Ministerio Público Estatal, la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, y el Ministerio Público no hizo nada con la denuncia, la archivó, ¿verdad? No le dio curso. Exactamente lo mismo que sucedía cuando los que tenían el control eran los caballeros templarios. Si había una denuncia en contra de alguno de ellos, como decía el doctor Mireles, aparecía hecha pedazos en la puerta de la casa del denunciante o del demandante. Pues ahora no apareció en la puerta de la casa, simplemente cuando fueron a averiguar qué es lo que había pasado, pues no se había procedido con la denuncia, simplemente se había escrito y se había archivado. Señor Vázquez, ¿qué significa ser una autodefensa legítima? Mira, nosotros de repente, por lo que sucedió entre los acuerdos que hubo con el comisionado Castillo y algunos de los miembros de las autodefensas, que no fuimos todos, todo el mundo recuerda a quienes firmaron, e incluso esta gente que ya tenía el plan de hacer su cártel de los Viagras, mostró un documento donde uno de ellos había firmado por 4 o 5 municipios, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues una forma de separarnos de ese grupo fue decir, ok, nosotros somos autodefensas genuinos, nosotros no somos parte de este grupo del cártel de los Viagras, ni estamos, digamos, de acuerdo con este convenio o acuerdo, vaya la redundancia, que se firmó con el comisionado Castillo. Nosotros nos hemos mantenido con el perfil bajo, como hablábamos con los compañeros, decir, ok, guarden las armas, estamos seguros que se van a necesitar, porque ya sospechábamos que estaban formando este cártel. Entonces este grupo de gente que nos hicimos a un lado, incluidos algunos que están en la fuerza rural, que no pertenecen a cárteles, están en la fuerza rural porque se dio la oportunidad y aparte necesitaban un empleo, ¿verdad? Entonces, incluidos algunos miembros de la fuerza rural y muchos, la gran mayoría que quedaron o quedamos fuera de la fuerza rural, pues seguimos en comunicación y seguimos como grupo, seguimos analizando y viendo los hechos cómo se estaban dando y nos hemos mantenido bastante activos. Entonces, estas declaraciones del comisionado Alfredo Castillo en el sentido de que los grupos de autodefensa estaban ya extintos en Michoacán, pues ustedes definitivamente la rechazan tajantemente. Sí, definitivamente es igual que el 98% de los templarios ya están extintos, o sea, a base de declaraciones y afirmaciones quieren acabar con un problema, ¿no? Habría que preguntarle también al comisionado Castillo de dónde sacó que ya no había autodefensas, ¿verdad? Señor Vázquez, ¿podemos asumir que usted es el nuevo vocero de estos grupos de autodefensa legítimos en Michoacán a raíz de la captura del doctor Mireles? Sí, y yo espero ser solo el portavoz mientras el doctor Mireles salga de prisión. Me encargaron ese cometido ahora y pienso intentar hacerlo lo mejor posible. Pero sigo pensando que este lugar le pertenece al doctor Mireles. Señor Vázquez, en este sentido y hablando del doctor Mireles, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes como autodefensas legítimos respecto a la detención del doctor Mireles y qué acciones piensan llevar a cabo para su libertad, si es que piensan llevar a cabo algunas acciones? Pues hasta este momento se ha estado tratando, digamos, de esperar, ¿no?
que el gobierno cumpla con su parte del cometido, que comprendan que fue un error el detener al doctor Mireles. Más adelante tendríamos que ver de qué forma presionar, no solamente para que liberen al doctor Mireles, sino a todos los otros compañeros que están encarcelados, que son más de 300. 384 autodefensas presos. Precisamente es lo que le iba a preguntar ahorita, señor Vázquez. ¿Qué opina usted, pues, del encarcelamiento del doctor Mireles y de los 384 autodefensas que continúan presos? Ese es algo que ni siquiera amerita un debate. Hay algo que de repente no sabemos o lo olvidamos, ¿no? Tenemos un derecho como seres humanos, como personas, a la vida, mucho antes que cualquier ley que se haya impuesto. Las leyes cambian de un lugar a otro y de un país a otro. Sin embargo, el derecho a la vida prevalece. Entonces, una atrocidad, es una tragedia que un gobierno incapaz de defendernos, cuando hemos ido a defendernos, la reacción de este gobierno haya sido encarcelar a todos los compañeros por traer un arma. Y es que si te vas a defender de un individuo armado, pues necesitas un arma también. A palabras no es posible. Si tú quieres tratar de hacer entrar en razón a una de estas personas, lo más probable es que consigas que te dispare. Entonces, no estamos diciendo que hayamos tomado la acción más correcta. Yo a algunos compañeros les decía que en realidad nuestra reacción fue la misma que tenemos cuando alguien tiene fiebre. No sabemos qué enfermedad tiene, o sabemos qué enfermedad tiene, pero no tenemos el medicamento. Entonces, por lo menos tomamos una aspirina para controlar la fiebre y no morirnos de esa fiebre. Después quizás nos matará o no nos matará la enfermedad, pero conseguimos vivir un poco más tiempo al mitigar esa fiebre. Eso es lo que hicimos nosotros. O sea, tratar de mitigar la fiebre, o sea, ya no nos maten más gente, ¿verdad? Esa era la situación, ese fue el hecho de levantarnos en armas. Así que es una atrocidad, es una barbarie que nuestro mismo gobierno, en vez de defendernos, nos castigue por defender nuestra vida. Señor Vázquez, ¿qué opina de la iniciativa de la ley de amnistía? Yo estoy muy de acuerdo con esta ley de amnistía. Quizás haya personas que no saben lo que es una ley de amnistía. Una ley de amnistía se crea para tratar de salvaguardar los derechos de un individuo cuando tuvo que hacer cosas que violentaban la ley, pero que se vio en la forzosa necesidad de hacerlo, como es el caso de las autodefensas. Nosotros tuvimos que salvaguardar nuestra vida y para eso tuvimos que violar una ley, pero violamos una ley que incluso viola la misma Constitución, porque la Constitución nos da derecho a la posesión y portación de un arma para defender nuestra vida. No dice calibres, no dice nada. Después hay una ley de armas de fuego donde se regula lo de los calibres y demás. Entonces, una ley de amnistía para mantenernos en el Estado de Derecho y poder dejar salir a los autodefensas, pues sería lo correcto, por salvar las formas jurídicas, vamos a decirle de algún modo, ¿verdad? Para que no violentemos más esas leyes que ya nos están violentando. Así que me parece una buena medida, una buena forma de salvar la imagen, digamos, de nuestro sistema judicial. Entonces, quizás sea necesario aclarar un poquito esto. O sea, una ley de amnistía nada tiene que ver con un perdón presidencial. Un perdón presidencial es cuando un individuo ha cometido un delito, se le ha condenado por ello, pero por circunstancias especiales, que pueden ser desde salud o humanitarias, se le concede un indulto y se le perdona los delitos cometidos. El caso de una ley de amnistía no es así, como les explicaba hace un momento. El caso de una ley de amnistía es para salvaguardar la imagen jurídica, la imagen legal de nuestras mismas leyes. Por lo que les decía hace un momento, la ley nos prohíbe traer un arma. La Constitución nos lo permite, ¿verdad? Pero sí, como es una ley vigente, la violamos. Entonces, se crea una ley de amnistía para, como les decía, para que quede justificado legalmente el por qué dejar salir a nuestros compañeros autodefensas. Pero nada tiene que ver con perdones presidenciales ni nada. Un perdón es cuando se ha probado que alguien cometió un delito y se le perdona. Vamos a ponerlo bastante claro.
si el marido le pone el cuerno a la mujer y la mujer va y dice, no te preocupes, mi amor, yo te perdono, reconoce que este hombre le puso el cuerno, pero lo perdonan y todo sigue igual. Eso es un perdón. Nada tiene que ver con una ley de amnistía. Señor Vázquez, usted mencionó en el comunicado que los grupos de autodefensa, y nos lo acaba de reiterar a través de esta entrevista, están vigentes y armados. ¿Ustedes están dispuestos a retomar las armas a pesar de la advertencia del comisionado Castillo de que serán detenidos si lo hacen? No solamente estamos dispuestos, estamos en el mismo estado de necesidad que originó el movimiento de autodefensas. Como lo decía en el comunicado, nosotros teníamos un objetivo original y es poder vivir en nuestros pueblos. Nunca, jamás pretendimos cambiar un cártel por otro o cambiar un patrón por otro. Quien haya pensado que eso es lo que buscábamos los grupos de autodefensa, cometió un error muy grande. Le digo, no solamente estamos dispuestos, sino que estamos en la necesidad de volver a hacerlo y lo haremos igual que lo hicimos la primera vez. Señor Vázquez, ya para finalizar y agradeciéndole mucho por habernos concedido esta entrevista, ¿cuál es su posicionamiento frente al comisionado Alfredo Castillo? Pues el comisionado Alfredo Castillo tiene una última oportunidad, ahora sí, vamos a aclarar, tiene una última oportunidad de hacer precisamente lo que se le mandó a hacer. Él parece que de repente lo olvidó, ¿verdad? No sabemos si lo olvidó o qué es lo que está pasando, pero tiene esta última oportunidad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Tiene los fundamentos. Nosotros, al igual que cuando comenzamos en la lucha con los caballeros templarios, lo hicimos porque nosotros sabíamos quién era quién en nuestro estado. Ahora le estamos diciendo lo mismo. Esta gente son delincuentes, están armando o ya armaron su propio cártel, están extorsionando, están cobrando cuotas, están cometiendo todo tipo de tropelías. Entonces, puedo reservarme la opinión sobre el comisionado Castillo a plenitud para hasta ver su reacción hacia este comunicado, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hace. Si no responde, y como lo decíamos, como lo decía en el comunicado, a prontitud, pues entonces, con toda tranquilidad, podré y tendré los argumentos suficientes para decirte quién es el comisionado Castillo. Señor Vázquez, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? ¿Algo que yo no le haya preguntado? ¿Algún mensaje que desee enviar a la opinión pública? Pues primero, gracias a ti, Priscila, por la entrevista. Gracias por ayudarnos a difundir todo esto que nos está pasando en Michoacán. Y sí me gustaría dirigirme a la opinión pública, decirles que nosotros, lo que somos los grupos genuinos de autodefensa, la gente que quedamos, no somos ningunos delincuentes. La prueba es que cuando el gobierno vino y nos prometió que al firmar un acuerdo ellos se encargarían de la seguridad de nuestras familias, de nosotros mismos, les creímos. Esa es una de las primeras pruebas. La otra, que en este preciso momento no estamos tomando la justicia por nuestra mano, estamos solicitando y exigiendo, en esta ocasión ya, al gobierno que cumpla con su papel y su labor antes de que nosotros tengamos que hacerlo, porque nosotros tenemos la necesidad de proteger nuestras familias y nuestras personas. No es algo agradable el echarse un rifle al hombro y tener que luchar por la vida de nuestras familias. Cualquiera que piense que nos encanta hacer esto tiene que estar mal de la cabeza. Nosotros lo hacemos por pura y simple necesidad de supervivencia. Cuando el Estado falla en procurarnos la seguridad, tenemos que hacerlo nosotros. No nos vamos a dejar matar nada más porque el gobierno tiene su estrategia o su modo de hacer las cosas o porque son incapaces de hacer las cosas bien. Sí me gustaría que la opinión pública entendiera esto perfectamente y que entendieran también que necesitamos su apoyo, necesitamos su comprensión para que se pueda seguir avanzando en la concientización de las personas.
que todos comprendan, que pasemos por encima de los medios de comunicación, estos nacionales de masas, donde siempre están mintiendo y diciendo que todo en el país está bien y que Michoacán está bien. No estamos bien. En Michoacán nos están matando casi 2 personas diarias y desapareciendo otras tantas. Entonces, sí me gustaría que le quedara claro a la opinión pública. Hacemos esto a raíz de la necesidad que tenemos de preservar la vida de nuestras familias y de nosotros mismos. Para quien no me conozca, mi nombre es Jorge Vázquez Valencia, soy uno de los miembros fundadores del Grupo de Autodefensa en Aguililla, Michoacán, y me veo con la responsabilidad de emitir un comunicado. Sería en 2 partes, una parte es hacia el gobierno federal y estatal, otra parte hacia la población en general. Como todos recordarán, nosotros iniciamos un movimiento de autodefensa en Tepalcatepec, inicia en febrero del año pasado, del 2013, y en otras poblaciones es después de ello. Bueno, inicialmente es Buenavista y Tepalcatepec, febrero del 2013. Muy bien. Contrario a lo que han estado diciendo las autoridades federales y estatales, los grupos de autodefensa en Michoacán no han desaparecido ni se han desarmado. Los grupos de autodefensa siguen vigentes. Nosotros teníamos un objetivo y ese objetivo se mantiene hasta la fecha. El objetivo era mantener a nuestras poblaciones libres de cárteles y de ese gobierno alternativo que estaban ejerciendo en connivencia con el gobierno formal. Han sucedido muchas cosas hasta este momento. Hubo un acuerdo del cual personalmente yo no participé, pero otros de los compañeros sí participaron por su buena fe y su esperanza de que el gobierno cumpliese con lo que se había establecido en esos acuerdos. Pero hemos visto con tristeza que no ha sucedido así y ahora tenemos en Michoacán un cártel, los Viagras, que debido a lo que ha estado sucediendo sospechamos firmemente que está en connivencia con el gobierno, pero eso corresponde al gobierno darnos o quitarnos la razón. Han aumentado los secuestros, las extorsiones, los asesinatos en el estado. Tan solo en lo que va de este mes de septiembre promediamos más de un asesinato por día, sin contar los desaparecidos. Entonces nos vemos en la necesidad de exigir tanto al gobierno del estado como al gobierno federal que cumpla con su parte del trato. Le hemos señalado en diferentes ocasiones que lo que hicieron fue entregar la autoridad, entregar placas o credenciales y uniforme a delincuentes que está probado sobradamente que son miembros o han sido miembros de cárteles delictivos. Nos referimos precisamente o exactamente a los Viagras, y todos sus asociados americanos, H3 como se les conozca. Nosotros sabemos que es el cártel de los Viagras, de los hermanos Sierra Santana. Entonces, se le exige al gobierno y se le recuerda que tienen todas las pruebas de los antecedentes delictivos de estas personas y se le exige que cumpla con su parte del trato, detenga a todas estas personas, o de lo contrario nosotros retomaremos el objetivo original y volveremos a tomar las armas. Hasta este momento las conversaciones que hemos tenido han sido con los líderes de poblaciones como Aguililla, Apatzingán, Aquila, Buenavista, La Ruana, Coahuayana, Cualcomán, Gabriel Zamora, Lombardía, Nueva Italia, Omújica, La Huacana, Morelos, Peribán, Zaguayo, Taretan, Tepalcatepec, Tinguindín, algunas partes de Uruapan, Yurécuaro, y estamos todos en la misma sintonía.
Si de inmediato no toma acciones el gobierno federal y estatal y detiene a todas estas personas que han conformado este cártel, otra vez sospechamos, en connivencia con el gobierno, y decimos sospechamos porque lo comprobaremos de acuerdo a sus acciones. Si toman cartas en el asunto y detienen a todas estas personas, nos retractaremos y diremos que el gobierno está haciendo su trabajo y que no estaban en connivencia con estos delincuentes. Si no, asumiremos que están en connivencia con estos delincuentes y este movimiento armado será en contra tanto de unos como de otros. A la opinión pública, tenemos que aclararles, los grupos de autodefensas surgieron a raíz de que había desaparecido el Estado de Derecho en nuestras comunidades, de que teníamos dos gobiernos, uno que era un cártel del crimen organizado y otro el comprado fraudulentamente en unas elecciones, pero que trabajaban en connivencia uno con el otro. Ese fue el origen. Nosotros no somos tan estúpidos como el expresidente Calderón para meternos en una guerra en contra del narcotráfico. Eso sabemos que no está en nuestras manos y no podemos acabar con ello, y que también la solución no son las armas, sino la igualdad social. Si los gobiernos de primer mundo, como los gobiernos europeos o americanos, no pueden acabar con el narcotráfico con toda la inteligencia y tecnología que tienen, nosotros no vamos a ser tan estúpidos de pensar que nosotros podemos hacerlos. Si existen traficantes, debe existir una autoridad opuesta a ellos para que puedan detenerles, procesarles y encarcelarles. Esa es una obligación del Estado. No es correcto que el Estado, en lugar de hacer su trabajo, termine uniéndose a estos delincuentes y permitiéndoles no solamente dedicarse a su actividad, sino permitiéndoles la libertad de extorsionar, manipular gobiernos y mantenernos a toda la población sometida. Por eso, hecha esta aclaración, les queremos invitar a toda la gente en otras poblaciones donde quizás ya haya llegado este cártel de los Viagras, que estén oprimidos, que sientan la necesidad, como la sentimos nosotros, de quitarnos ese yugo de la espalda, que se pongan en contacto con nosotros y veremos la forma de ayudarles. Por ahora, y reiterando este ultimátum, vamos a llamarle así, al gobierno federal y estatal: o cumplen con su trabajo inmediatamente o nosotros nos encargaremos de hacerlo. Muchas gracias. Parte de este cártel de los Viagras, que sería Fructuoso Comprán Rodríguez, que es comandante de la Policía Rural o de la Fuerza Rural Estatal en Aguililla, Michoacán. Así también como Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, que también es uno de los comandantes del G250, del grupo especial que dicen ellos, o de élite, que anda también en la sierra. Y otro de los integrantes es Luis Antonio Torres, alias Simón o el Americano, o Simón el Americano. Esas son las personas pero nosotros sabemos que quien realmente ha formado este cártel es este grupo de hermanos conocidos como los Viagras, los hermanos Sierra Santana, los hermanos Sierra Santana son originarios de Pinzándaro, municipio de Buenavista, carretera Patzingán-Aguililla. Ahí es donde está la población y es donde son ellos originarios. Estas personas a los que ustedes identifican como los Viagras, ¿son integrantes de los Caballeros Templarios? ¿Eran integrantes de los Caballeros Templarios o eran un cártel independiente a los Caballeros Templarios? Ellos, hasta donde sabemos, eran parte de los Caballeros Templarios. Ellos controlaban una región entre Guerrero y Michoacán. Por ahí en las redes circula un video donde uno de ellos está recibiendo instrucciones de Servando Gómez, alias La Tuta, donde le está mandando a
según se puede desprender de la conversación en el video, a que ejecute a un grupo que parece que están teniendo problemas con ellos. Señor Vázquez, estas personas integrantes de los Viagras, valga la redundancia, ¿también son integrantes de la nueva Fuerza Rural de Michoacán? Así es, lo que nosotros consideramos. Señor Jorge Ok. Vázquez, gracias por concedernos esta entrevista. En cuanto al comunicado que usted emitió, que ustedes, perdón, emitieron y que circulan a través de las redes sociales, usted, como vocero de los grupos de autodefensas legítimos, están lanzando un ultimátum al gobierno federal para que capture a quienes ustedes identifican como los Viagras. ¿Quiénes son los Viagras, señor Vázquez? Hola, buenas tardes, Priscila. Antes que todo, buenas tardes. Mira, los Viagras es lo mismo que en las redes se ha estado manejando como el grupo de los H3, que son parte del cártel de los Viagras. Estaría incluido Beto Gutiérrez o el comandante 5 o el tragabalas, que también le dicen. Él ahora mismo es el comandante de la Fuerza Rural en Tepalcatepec y es comandante también del grupo de el G250, que supuestamente andan en la sierra tratando de atrapar a la tuta. Beto Gutiérrez es originario de Tepalcatepec, ya ni siquiera se le permite la entrada a Tepalcatepec, por lo menos no armado. Él está compitiendo en cuanto a denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público Federal con otro de lo que consideramos también